Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy tengo un invitado especial, muy especial. Se trata de Luis Leonel Leo. Luis Leonel es cubano en el exilio, además es realizador audiovisual, es periodista, escritor, colaborador de la Gaceta de Liberosfera y otros tantos medios también. Creo que estás en el Miami Herald, ¿no? También, Luis Leonel. En el Diario de las Américas. En el Diario de las Américas. Yo siempre confundo el Miami Herald. Es la competencia. Por eso, imagínate. en Miami, por eso. En Miami yo sé que son los dos punteros de la comunidad hispana y sobre todo del exilio cubano, ¿no? También. Luis Leonel, bienvenido. Un gran placer tenerte acá en el canal. Un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo para ti, que tú sabes que te quiero mucho a ti. Y un saludo a tu audiencia. Gracias, Luis. Mira, este año ocurrió lo impensado. Este año, desde el punto de vista numérico, se dijo que habían ocurrido en julio, el 11 de julio, las protestas más grandes, por lo menos que se recuerden en Cuba contemporáneamente. Se dice, bueno, en Cuba salió gente por borbotones, como decimos nosotros. No sabemos cuánto exactamente. En Cuba no hay, la estadística no es que la van a llevar así, van a decir, no, sí, salieron 100.000 personas, salieron 200.000, pero era un montón de gente que además salió espontáneamente y que persistieron por muchos días en la protesta, pero que luego, bueno, esa protesta tuvo el destino que más o menos en regímenes como Nicaragua, como Cuba y como Venezuela, por supuesto, puede tener una protesta, que es la represión, es el silenciar, es el acoso, es cualquier tipo de medida que termine poniéndole coto a la protesta, es lo que termina apareciendo en estos regímenes. Luis, tú tuviste una opinión muy polémica recientemente, porque tú decías en un artículo de los que publicamos en la Gaceta, que aunque eso fue extraordinario, que fue un momento verdaderamente espontáneo, maravilloso, había que admitir, y estábamos haciendo una conversación previa sobre eso, que el régimen había ganado el round, el régimen cubano después de la protesta del 11 de julio, porque lo que se pensaba iba a encender la pradera, hasta este momento no la ha terminado de encender, lo cual no significa que la gente se haya domesticado, pero lo que sí significa es que el régimen, a diferencia de lo que pensaba el señor Obama, a diferencia de lo que ha pensado la política internacional los últimos 7, 8 años, el régimen sigue siendo criminal, el régimen sigue siendo despiadado, sigue siendo, por supuesto, comunista y sigue siendo totalitario. Entonces, ¿por qué, Luis, pensar que todo lo que se hizo el 11 de julio realmente no fructificó? ¿Por qué decir hay que asumir la derrota? Es muy fuerte para uno como disidente asumir la derrota. Sí, fíjate, tú lo has dicho, porque es un régimen totalitario. Tú lo tienes clarísimo. Bueno, eso lo sé yo, que tú lo tienes claro. Pero ahí está la respuesta. Y fíjate, yo no diría asumir la derrota en general, porque como tú decías antes, es un round que se pierde. Es una batalla, como suele decirse en términos de políticos y militares. Hemos perdido una batalla, no así la guerra. La guerra continúa. Lo que pasa es que es una guerra de ciudadanos indefensos, desarmados, con un gran contubernio internacional que defiende más al régimen, aunque le haga leves críticas, que a los ciudadanos. Son ciudadanos que tienen hambre, que viven una miseria absoluta, una oposición que recibe ayudas realmente bien parcas, porque la mayoría de las ayudas se quedan acá en los Estados Unidos. Es decir, porque los proyectos se hacen desde aquí y aquí hay muchos gastos y muchas cosas. No estoy diciendo que realmente la gente, que es otra malinterpretación que hay, no. Los grants que da en los Estados Unidos se los quedan las personas que viven acá. No, es que acá tienes que rentar oficinas, tienes que hacer una serie de cosas y los gastos aquí son inmensamente mayores que allá.
Ahora bien, valdría la pena, y es muy importante, es imprescindible que se haga, revisar eso, esa estrategia y ver de qué manera la mayoría de los fondos van allá, sin que se desbarate el trabajo que se puede hacer acá. Pero hay que repensar eso, porque en Cuba, como en ningún régimen totalitario, con 2 kilos se tumba eso. En la Europa excomunista, las maletas de dinero llegaban para ayudar a la oposición. Porque si tú tienes un régimen totalitario, como bien tú has dicho, que tiene todo el poder, que es capaz de poner toda la economía en función de la represión, Sí. toda la economía, la leche de los niños no importa, la comida de los ancianos no importa, la propaganda de la educación y la medicina que es falsa y que es una miseria completa, eso no importa. Lo que importa es tener el poder. Y para tener el poder ellos son capaces de girar todos los recursos para la represión y para aplastar al pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que una oposición desarmada le puede ganar a eso? Eso fue lo que pasó. Ellos desde el día 1, mira, las marchas en realidad duraron, las marchas espontáneas, como bien aclaraste, no fueron organizadas por la oposición ni por nadie. Hubo, claro, los opositores enseguida que vieron eso, claro, se lanzaron y trataron de hacer lo que pudieron hacer. Pero la chispa no fue programada, surgió. Fueron el 11, el 12 y el 13. El mismo, ahí ya se acabó todo, porque el mismo 11, es decir, la madrugada del 12, empezó la represión violenta. Todo el día, bueno, el 11 durante el día también, pero ya toda la planificación de vamos a ir a las casas y vamos a coger a la gente y todo eso, empezó ya en la madrugada del 12. De todas maneras, el 12 hubo protestas y de todas maneras el 13 también, pero ya ellos siempre estuvieron en control, pero el día 13 ya tenían el control absoluto de todo, porque tienen miles de personas armadas, tienen gente que son unos chivatos y unos personeros del régimen que son capaces de ir y darle palo a una mujer, de masacrar a un niño, de matar a un muchacho, de hacer todo tipo de cosas, con tal de seguir teniendo sus beneficios realmente vergonzosos de la revolución. Entonces, estamos frente a un régimen que tiene todo el poder contra unos pocos que quieren, bueno, que dicen, bueno, aunque me maten voy para adelante, porque la mayoría del pueblo está en contra desde hace décadas. No habían salido porque no habían tenido la visión o la oportunidad, más bien, de ver que salieron allá en San Antonio de los Baños, y lo estás viendo por Facebook, porque ese es un tema muy importante. Las redes sociales jugaron, sin las redes sociales, sin la conexión que a las redes sociales se le da desde los Estados Unidos, sobre todo del exilio que le pagamos, la conexión a internet y los teléfonos a los cubanos, nosotros somos aquí los que le mandamos ese dinero y los que le pagamos los servicios para que tenga internet. Sin ese internet, ellos no se hubieran dado cuenta. Protestaron en Santiago, protestaron en Bauta, protestaron en Arroyo de Naranjo, y la gente sale porque tiene, imagínate la acumulación. Se sienten acompañados, se sienten que son una masa. Se puede protestar, mire, están protestando allí, y la base económica destruida. El coronavirus le metió un miedo a la gente tremendo. Ellos empezaron a decir un poquito la verdad, porque antes, en la primera etapa del coronavirus, que fue como casi un año, es decir, hasta que ganó, hasta que Trump perdió o no lo dejaron ganar, como quiere decir. No lo dejaron ganar, ¿no? Ellos mantenían que en Cuba no había ningún problema, porque ellos sabían de que Trump no le iba a abrir ningún tipo de puerta, pero Biden, que ya se la había abierto, porque Biden es su tercer mandato, él fue vicepresidente de Obama, él fue uno de los gestores, fue uno de los gestores del abrazo, del engagement, del abrazo a la revolución cubana. Y entonces sabía que Trump no le iba a dar nada, pero posiblemente sí, y ahora fíjate, no le ha dado mucho, pero pienso que no perdamos la esperanza que le dará algo. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a sacar los casos. La gente cogió miedo en ese momento, cuando ya estamos, digamos, a comienzo de año, y entonces toda esa estos 6 meses, de enero a julio, bueno, la gente empezó a darse cuenta que había enterramientos colectivos y todo, no habían las morgues llenas, la gente muriéndose, hay hambre, es una cosa terrible. Y entonces dice, bueno,
la gente, ¿no? Estamos embarcados completamente, ya esto es el infierno total, y salen a protestar sin miedo porque no les queda más nada que perder. Luis Todo Leonel, ese escenario. Luis Leonel, ¿y quién? Hazme un cuadro como si yo fuese una persona, ponte tú, que yo fuese un sueco, no sabe nada de Cuba, no sabe Sí. cómo es hacer oposición en Cuba. ¿Cuál es el cuadro, digamos, de los grupos opositores en Cuba? Porque yo veo una actividad y podría uno pensar, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, otros países de la región que tienen más o menos los mismos problemas. ¿Quiénes hacen la oposición? Se supone que son los partidos. En Cuba yo he visto una actividad muy interesante, que es que no son partidos políticos, porque además un régimen totalitario no va a permitir partidos políticos de oposición abiertamente, sino que son grupos sobre todo devenidos del ámbito cultural. Fue muy famoso San Isidro, ahora luego he visto Archipiélago en la última semana. Yo sé que hay grupos expresamente más políticos como el de Ferrer, que creo que está preso todavía, o Fariñas, que también, pero ¿cuál es el cuadro general digamos, del liderazgo político en Cuba? Es muy descentralizado, no hay un líder único, por lo que yo veo, que cuente con todo el consenso de la oposición. ¿Cómo es eso, Luis Leonel? No, es correcto lo que tú estás diciendo. En Cuba, por supuesto, ningún partido político que no sea el Partido Comunista de Cuba, que ellos le llaman el partido único, ellos mismos, porque es el único partido que ellos permiten y que van a permitir, a no ser otro que le convenga para hacer una especie de neocastrismo bipartidista, ¿no? Es decir, vamos a hacer un partido socialista nuevo que vaya a entrar en cierta... es como una generación que ahora, eso es lo que ellos van a hacer pronto, te lo digo para que sepan. Ellos pronto van a sacar un partido socialista, neosocialista, pero va a ser de ellos igual, para crear una idea en el mundo de que hay un bipartidismo en Cuba y ya no hay un partido único. Eso pronto. Ahora, en este momento, el único que hay es el Partido Comunista. Desde los años 60, desde el año 1959, cuando en enero de ese año, Fidel Castro se va a Batista y toma el poder, hay un vacío de poder y con la revolución que ya venía haciendo desde la Sierra Maestra, creando subversión, fusilando gente, poniendo bombas matando gente en las ciudades, creando descontento, más el descontento que ya la gente tenía con Batista. Pero este señor lo que venía era con la masacre ya tremenda. Es decir, date cuenta que en la Sierra Maestra mató más gente Fidel Castro que en todo el batistato. Claro. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pero bueno, no existía la información como hoy. Ellos, desde ese año 1959, Rafael Díaz Balart, que es el padre de Lincoln Díaz Balart, que fue 18 años congresista aquí en Estados Unidos, y el padre de Mario, que es el hermano de Lincoln, congresista, sí, que lleva también otros años en el Congreso. Él crea la primera organización anticastrista, que tenía gente en Cuba y gente en Estados Unidos. La crea en enero de ese mismo año en Nueva York. Fíjate tú, desde el mismo momento que el castrismo saca sus garras, salen los cubanos a crear una organización dentro y fuera de Cuba. Porque en Cuba, desde la colonia española, con Martí y muchos otros, el exilio era una manera de poder salvarse, crear fuerzas, conseguir recursos y regresar a la isla a pelear. Claro. Entonces, eso sucedió. Desde entonces hasta acá, los grupos fueron, te lo digo de manera rápida, pues estaríamos ahora aquí hablando los detalles. Desde entonces los grupos empezaron a irse fundando. Grupos que incluso eran de carácter socialista y revolucionario, como el Directorio Revolucionario Cubano, que venía desde antes, desde antes, por supuesto, de la Revolución Castrista y todo. Un grupo comunista previo a Fidel. Un grupo socialista, más bien. Tenían ideas socialistas. Exactamente comunista, porque no eran del Partido Comunista, que sí lo había hecho Julio Antonio Mella y todo eso. Había en Cuba desde el año 33, ya el socialismo se empieza a meter en la raíz de la gente.
Ya, ahí ya se nota la evidencia, desde antes, pero bueno, ahí ya se nota la evidencia. Precisamente el golpe de Estado de Batista tiene que ver mucho con eso, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y él viene, da un golpe de Estado para tratar de que la república no se pierda. Su intención, con sus errores y con sus virtudes. Pero ya te digo, desde el principio de la revolución empiezan a surgir grupos que el castrismo fue masacrando. La gente se fue exiliando. Ya después, en la década de los 80, empiezan los movimientos ya a coger un poquito de fuerza, llamados de derechos humanos, que no existían antes. Estos grupos también fueron masacrados, fueron infiltrados por el régimen. Bueno, sigue siendo así, pero estos grupos, quiero decir, también lo fueron. Y se crearon una serie de plataformas y de grupos de todo tipo, digamos, de todo tipo de variantes en la sociedad civil, desde grupos de ingenieros y arquitectos, de economistas, hasta abogados, obviamente enfocados en los derechos humanos, gente que sencillamente eran seguidores de la doctrina martiana, como la Liga Cívica Martiana, a la que yo pertenecí cuando tenía como 18 o 20 años. Así, grupos de ecológicos, no ecológicos en este sentido ahora, sino fíjate tú, el lema que tenía era algo así como que el hombre es el primer elemento de la naturaleza, por ello los derechos del hombre, del individuo, son los más importantes. Ese Pero me llama la atención, Luis, me llama la atención que son grupos que a priori no son políticos, sino que se van por otros lados para hacer disidencia, derechos humanos, los derechos ambientales. O sea, porque no como política, yo salir y decir, por ejemplo, como el caso tuyo, que sé que eres liberal, conservador también, decir, no, yo estoy en contra del régimen, porque yo estoy en contra del comunismo, porque yo quiero propiedad privada. No puede ser así tampoco, no podía ser así. Claro, no podía la generalidad de los grupos no era así. Había quien lo decía y claro, y tenían, bueno, imagínate tú. Pero fíjate tú, ese grupo Natupá, yo fui parte de ese grupo. Y el amigo mío que me lo dice, bueno, lo crearon Leonel Morejón Almagro y Juan José López Díaz, dos abogados cubanos de mi barrio, mayores que yo, y ellos me dijeron esto, fíjate por dónde va la cosa. El individuo es el elemento más importante de la naturaleza, el ser humano. Por lo tanto, sus derechos son los más importantes. Fíjate que cómo era darle la vuelta. Y así se fueron creando muchos grupos. Y bueno, te encuentras como grupos como el de José Daniel Ferrer, Lampaco, que bueno, el expreso político de la Primavera Negra en 2003 y todo eso, que no se fue como la mayoría se quedó. Tienes el grupo del doctor Oscar Elías Vicente, un médico que viene estando más o menos en la línea más o menos nuestra, más liberal y conservadora. Te encuentras el grupo de Antonio Rodiles, que en el año 2000, él de los Estados Unidos va a Cuba con la idea de crear desde la cultura y desde el debate cívico, que fue el primero que lo hizo con cámaras y todo, ahí filmaba unos debates tremendos e incluía a todas las personas de la oposición, de diferentes grupos, como el Arco Progresista, que es un grupo más socialista de Manuel Costa Morúa, en fin, de todo tipo. Hay un espectro amplio de la oposición en Cuba, pero no hay, como tú señalabas, un liderazgo único. Mira, yo no creo que tenga que ver un liderazgo único, pero sí creo que debería haber una coalición. Claro. Fíjate tú, en en el 96, cuando derriban las avionetas de Hermanos al Rescate, cuya función principal era rescatar a los balseros que venían huyendo del comunismo y se morían en el mar, más de 20.000 muertos en el mar. Pues ellos además, bueno, lanzaban papeletas, no desde el suelo, desde el espacio aéreo cubano, sino calculando, eran pilotos y gente inteligente, calculaban para que llegaban las papeletas rozando las líneas, ¿no? de la frontera, papeletas con mensajes contrarrevolucionarios en el mejor sentido, porque la revolución ya sabemos lo que es, anticomunistas. Claro. Mensajes
como no somos compañeros, somos hermanos, cuestiones de libertad, frases de Martí. El día que tumban esas avionetas era el día en que se iba a establecer lo que se llamó Concilio Cubano. Era una gran Era coalición, una especie de coalición. la coalición, el mayor cónclave de todas las más de 200 de Cuba. Ese día que se iban a reunir, casualmente, el día anterior se escapa de aquí uno de los infiltrados en Hermanos al Rescate. Va para allá, da la información, se forma, es decir, dice públicamente la información que a ellos le convenía y que este ya infiltrado le estaba pasando desde hace rato. Acuérdate que esta gente son los que están vinculados son de la red Avispa, los espías y terroristas que en Cuba dicen que son héroes y que aquí Obama les regaló a esta gente de vuelta, ¿no? Es decir, ese día ellos desbarataron el mayor cónclave, el mayor concilio, la mayor coalición que iba a haber y que ha existido hasta ahora, el mayor intento. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo. Porque saben que si hay un cónclave unido, si hay una coalición, muchos partidos unidos o grupos o como quieras llamarle, agrupaciones en contra del régimen, se puede establecer una articulación que le sea muy difícil al régimen de tumbar a pesar de toda la represión y todo. Claro que los pueden masacrar a todos y que ellos no tienen absolutamente ningún problema con hacerlo, porque ellos son unos masacradores. Esa es su naturaleza del régimen, los perros que lo siguen, ¿no? Pero el problema es, bueno, con el perdón de los perros, los animalistas, tenemos que decirle que le pedimos perdón porque los perros realmente no tienen culpa de esta gente, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la situación. Si no hay eso, es muy desigual la lucha. Pero hay otro elemento, Luis, que además lo recuerdo de uno de tus escritos recientes y tiene que ver con algo que yo desde Venezuela lo persigo y ahora lo veo retratado porque es el triángulo de las Bermudas, Nicaragua, Cuba y Venezuela ahorita. Tú ves Sí. la política exterior respecto de estos tres países y ahora lo ves más crudo con Nicaragua, porque ahora el mundo ha descubierto que Ortega es malo, el mundo ha descubierto que Ortega es sandinista, el mundo ha descubierto que Ortega es violador, que Ortega es un asesino, que Ortega es un delincuente. Ese mundo ahora dice, vamos con más sanciones contra Ortega y Ortega va a ser presionado económicamente, lo vamos a aislar, después de que Ortega metió presos 7 candidatos presidenciales y uno ve una política desde el mundo o del mundo para Nicaragua, que es más o menos la misma política que se ha hecho con Venezuela y la que por 60 años se ha hecho con Cuba, que es una política que tú has llamado, según no recuerdo mal, una política de medio doble moral, ¿no? Que es un cuento donde a veces hay sanciones, pero por ejemplo, tú ves a la madre España, o no España, porque no es España, a los gobiernos, fundamentalmente los socialistas, y a veces también los del PP en España, que no han tenido problemas, esa especie de consenso español entre el socialismo y este centro indefinido que es ahora el PP, llevar inversiones cuantiosas a la isla que no se tocan, y eso no es solo España, porque España es la muestra de Europa, es la aproximación de Europa completa de la UE al problema Cuba. Es muy difícil así, porque si desde afuera o sea, tú estás diciendo, adentro tienes a una disidencia muy descentralizada, lo cual tiene buenos factores porque, bueno, nadie es protagonista, pero también tiene un problema, que es muy disgregada y que tiene problemas organizativos. Además, esa disidencia está como la disidencia venezolana, desarmada en desigualdad de condiciones frente al adversario, porque el adversario es asesino y está sumamente armado. Y si tienes esa condición interna, además de la condición externa, que es que desde afuera hacia adentro no hay una política de presión real, sino que se lanzan rondas de sanciones, pero mientras lanzas rondas de sanciones, mantienes inversiones, te miras para el otro lado, es complicado, ¿no, Luis? Es bastante complicado. No, la descripción que has hecho es perfecta y además terrible, porque mientras nada de eso cambie, no hay manera, mientras, es decir, ese escenario que tú estás contando ha persistido en Cuba durante 60 años. No, esto no es nuevo ni nada. Lo descubrieron hace poco para Cuba. Lo descubrieron vergonzosamente hace poco para Venezuela, para Nicaragua, para Bolivia, cuando estaba
el asesino de Evo Morales, falsamente indígena, todas esas, ¿se das cuenta? Es un contubernio internacional que lleva mucho tiempo andando y que ellos no quieren reconocer la comunidad internacional, porque pienso yo que en primer lugar los intereses económicos pesan mucho. Claro. Hay muchos negocios con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, negocios formales, más los negocios informales que tienen que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, con todos los negocios sucios que hay. Entonces, eso pesa mucho porque esta gente no son políticos dignos, ni los que están aquí, ni los otros que lo apoyan, porque ninguna persona digna puede apoyar una dictadura. Y todos estos lugares son dictaduras hace mucho tiempo. Se llenan la boca de hablar del fascismo, como si el fascismo fuera derecha y es lo más izquierda que te pueda encontrar junto con el nazismo, junto con el comunismo. Ahora resulta ser que el disidente cubano Junior García, que se fue para España, Ajá. dice que el régimen cubano era fascista. No, no es fascista, es comunista. Y hoy otro Hay que término llamarle... peor, es conservador, digo. Es un régimen de derecha, casi que dijo. Creo que fue lo que le dijo. Me hizo mucho ruido, me hizo mucho ruido. Totalmente absurda, no tiene ningún basamento teórico, pero es absurdo decirlo porque, claro, siempre habrá 1000 idiotas que te crean, gente desinformada, pero el régimen cubano es comunista. Eso es el comunismo. Eso es la izquierda radical, que es lo que es el comunismo. Porque te encuentras gente de izquierda socialista, más o menos intermedio, que, bueno, sí, que tienen algunas ideas y que a mí me parecen también absurdas y tontas y no tienen sentido, pero bueno, ok, son respetables, como es respetable el criterio de cada quien, pero cuando tú las impones, ya deja de ser un socialista, digamos, mesurado para convertirte entonces en un socialista radical o un comunista cuando implantas un régimen como en Cuba y en Venezuela. Pero fíjate que el neocomunismo de Venezuela todavía permite, porque le conviene a algunos partidos. Sí. Los puso todos en la mesa unida, de la unidad democrática, la mesa de la unidad democrática, y juegan con ellos a más o menos hay una política, es como si fuese un bipartidismo como el que te digo que va a venir para Cuba. Artificialmente creado, por supuesto que sí. Así es. Exacto. Entonces, esta gente, es terrible, el mundo. Bueno, tú dirás, me imagino que te preguntará igual que yo, ¿y qué le va a importar al mundo? Bueno, le importa muy poco, porque realmente la gente tiene sus propios problemas, los países tienen sus propios problemas, las familias tienen sus propios problemas. Aquí en los Estados Unidos hay montones de problemas también. ¿Qué te puedo decir yo en Venezuela? En Venezuela, vaya, el colmo ya, igual que en Nicaragua, igual que en Cuba. Entonces la gente está metida en su mundo. Y estos tipos que manejan las multitudes, que son maestros en el control de masas, saben perfectamente que la gente está tan metida en sus líos que son incapaces de ver que la frontera cada vez se echa más hacia ellos y que un día se le van a meter en su casa estos comunistas. Ahí es donde está el problema. Y dejan que eso pase y no salen a decir en el mundo entero, mira, mientras haya y mientras se negocie con regímenes comunistas, vamos a tener el peligro de que eso venga para acá, porque esta gente son totalitarios y son expansionistas. El mayor imperio que hay en Latinoamérica lo creó Fidel Castro. Así el es. Imperio, así es. Imperialismo yanqui ni qué cosa. Aquí no hay ningún imperialismo. Aquí hay 50 estados que funcionan como 50 países unidos por una constitución y cada uno hace lo que entiende. Y por supuesto que hay metido un gran peligro de la izquierda y ya peligro no solamente acciones, pero no puedes comparar eso contra el imperio neocomunista que se hizo en Latinoamérica, que ha desactivado a todos los países, prácticamente a todos los países en Latinoamérica, y que en todos ha creado la semilla de la subversión y de la miseria y del terrorismo que lo creó Fidel Castro con la ayuda de la Unión Soviética. Ese es un elemento, Luis, fundamental, lo que tú dices, el expansionismo de Fidel, que no es pendejada. O sea, Fidel cruzó el Atlántico, Fidel llegó al África, Fidel llegó a Europa. Y bueno, correcto. Y en América Latina hay que ver nada más, desde casi Norteamérica, pues sacando a los Estados Unidos, que casi que, bueno, hubiese sido el colmo, ¿no? Que Fidel hubiese llegado a influir, pero me imagino que habrá tratado también al grupo. El caso es que tú te vas desde Centroamérica, con la convulsión, por ejemplo, estamos hablando de Nicaragua, bueno, ¿y qué fue
el transformar el sandinismo de un movimiento donde había hasta curas intelectuales, no sé qué, a una cosa regentada por un tipo violador de niñas como Daniel Ortega, bueno, y que además se le metió en la cabeza que él tenía que reproducir la revolución en Nicaragua. Y eso lo hizo Fidel. Y de ahí para abajo te vienen y entonces pasas Venezuela con Chávez, llegas a, o sea, el hombre llegó casi a la Patagonia, o que fue Allende en Chile. Estamos hablando de que es el hombre que ha influido sobre la política latinoamericana, indiscutiblemente en los últimos 50 años el que más ha influido en la política latinoamericana para mal, y en la política mundial tiene que estar entre los primeros también, o sea, si lo vemos en el contexto del mundo. Ahora, ahí hay algo que a mí me llama la atención. Se murió Fidel, Luis Leonel, queda Raúl Castro, que ya pasa, bueno, ya está jugando tiempo extra sobre los 90, y se hizo el relevo supuesto, ¿no? Con Díaz-Canel. ¿Qué va a pasar en Cuba, Luis Leonel, el día que se muera Raúl Castro? Porque Raúl Castro es tenido por el hombre que todavía sostiene la amalgama dentro de la fuerza represiva o del ejército, el hombre fuerte, además siempre lo fue, dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Y la duda sobre si Díaz-Canel tiene peso propio para nuclear en torno a él a las tendencias que tiene que haberlas entre los históricos, los intermedios, la generación intermedia en la revolución, me imagino los nuevos liderazgos que querrán surgir en la revolución. ¿Qué crees tú que va a pasar después de que muera Raúl Castro? ¿Eso está todo amarrado ya? ¿Eso está amarrado en torno a Díaz-Canel, en torno a un directorio? ¿Qué va a pasar allí? Eso está totalmente amarrado a la familia Castro. Díaz-Canel es solamente la pieza que está puesta, para mí, con tres funciones básicas. Una, y la primera, la más importante de todas, de que venderle al mundo, a la comunidad internacional, que no hacía falta venderle mucho, porque ya ella misma había comprado todo lo que le dicen desde Cuba. Pero bueno, vamos a darle este regalito de Navidad. En Cuba no manda una persona con el apellido Castro. Después de Fidel Castro y después de Raúl Castro, este señor, que como me gusta esa frase de que está jugando en tiempo extra, está aquí jugando tiempo extra, y vamos a poner a este payaso Díaz-Canel, que es un miembro del Partido Comunista muy destacado, entonces en el trabajo que hace un comunista, que ya sabemos todo lo nefasto que es. Entonces vamos a ponerlo ahí para esa pantalla. Número 2, vamos a ponerlo para que en el momento dado coja toda la culpa que tiene que cargar. Que él, como es tan payaso y tan idiota y tan desvergonzado, no sé si lo tendrá bien claro, pero lo van a coger y lo van a clavar cuando haga falta clavarlo. Y tercero, le estamos dando al pueblo la preparación de que aquí, ya lo primero que te dije era externo, pero este tercer punto tiene que ver mucho con la cuestión interna. Vamos a decirle al pueblo de que cuando tenga necesidad de decirle cualquier barbaridad a la revolución, se lo digan a este, no a Castro, como se lo han dicho. Y además, mira, nosotros estamos poniendo a este. Si él no hizo eso, señores, vamos entonces a hacer las cosas de otra manera y vamos a seguir defendiendo la revolución y el socialismo, que no va a cambiar de la constitución carcelaria que ellos tienen allí, que hicieron ellos mismos sin ningún tipo de consenso y sin legislación real ni nada. Vamos a seguir defendiendo la revolución con otras cosas. Y va a venir entonces el resultado de todo lo que hemos hablado anteriormente, que son a dónde pueden ir todas estas protestas, a dónde pueden ir todos estos grupos que dicen nosotros somos socialistas, pero estamos en contra de la dictadura, esto que lo otro, y van a surgir varios grupos que van a conformarse, pienso yo, que ellos hagan su propia coalición, porque es lo lógico, pero van a surgir varios grupos socialistas, neocomunistas o neosocialistas o neocastristas, como quiera llamársele, son apéndices de la mutación y la evolución para mal del comunismo en tiempos donde la izquierda, la nueva izquierda, vamos a decirle así, habla de todos los animalismo, ecologismo, feminismo radical, LGBTI, teoría. O sea, ¿tú crees que la válvula de escape en Cuba, el socialismo cubano, puede ser un socialismo woke, como lo llaman en los Estados Unidos, que descubre los derechos de esto y los pone en la palestra y entonces de eso hace una agenda y en eso distrae los problemas reales
que no es que tú seas él, ella o otro, sino que es que no tienes agua, no tienes luz, que tienes comunismo, no tienes propiedad privada. O sea, eso tú crees que va a calar, eso lo van a tratar de meter en la isla, ¿crees tú? Ya eso está metido. Ya eso está metido. Ya eso está metido. Raúl Castro, su hijo mayor, su hijo único varón, su hijo varón, se llama Alejandro Castro Espín. Ese es el jefe realmente de las Fuerzas Armadas en Cuba, realmente. Él era el jefe de un grupo, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, de defensa nacional, una cosa así. Esta gente sabe que le ponen cualquier nombre a todo. Sí. Ellos son expertos en poner nombres ridículos y cheos y demagogos. Entonces, pero en la época de Trump, condenaron a ese grupo. Entonces, ese grupo lo desarmaron o lo embarajaron, como quiera hacer. Y entonces ese grupo ya, tú no oyes hablar de ese grupo, pero ese muchacho, que es un coronel de la seguridad del Estado, es el jefe, que es quien manda en Cuba, es la seguridad del Estado, la inteligencia y la contrainteligencia. Los militares de estos que están con 3 o 4 fusiles viejos ahí en el campo, y eso, esa gente no mandan nada. Son esta gente los que reprimen y los que controlan, los que garantizan el control del poder. Son los que lógicamente, este muchacho, bueno, un muchacho ya como yo, ¿no? Es el que manda allí. Pero su hija, su hermana, es decir, la hija de Raúl Castro, lleva muchos años siendo la jefa de la ideología de género en Cuba. Caray. Que se mete a través de lo que se llama CNC, Centro, no recuerdo ahora también, porque esos nombres realmente cubanos de ellos me dan hasta vergüenza. Se llama CNC, un centro de educación sexual, etcétera, etcétera, donde está metida la ideología de género. Porque fíjate tú que no en balde el Che Guevara, hablábamos hace un rato de la penetración castrista en Latinoamérica, ha sido símbolo de las manifestaciones LGBTI, de la marcha feminista radicales y todo. El tipo que en Cuba más homosexuales condenó y asesinó. Así es. Un tipo homofóbico declarado. La revolución que creó campos de concentración para masacrar, adoctrinar, disminuir de todo tipo de manera a los homosexuales. Porque hay que tener una gran diferencia. La comunidad LGBTIQ y por ahí para allá, pues, o sea que eso es interminable, no son los homosexuales. Es la denominación que la izquierda ha encontrado para agrupar a las personas que tengan inclinaciones sexuales o homosexuales y dominarlos. Ustedes van a hacer este grupo. Utilizarlos políticamente, clasificarlos, pausarlos políticamente. Entonces, convertirlos en la nueva agenda política de la izquierda. Es la nueva agenda política de la izquierda. Es la manera de quitarte a ti tu alma, tu individualidad. Exacto. Y colectividad. Para mí, entonces eso es lo que hacen ellos. En Cuba eso está hace años. Y ha salido ella cuando era y todo. Y entonces la gente de pronto dice, pero si mira, si en Cuba eso es derecho, sí, te vamos a dar todos los derechos que antes mencionamos, pero dentro de la revolución todo y contra la revolución nada. Como dijo Fidel Castro, que eso viene, por supuesto, de los nazis y de los fascistas, por ejemplo, como Mussolini, que decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Eso es lo mismo que hizo Fidel Castro, que era un estudioso y un maestro del totalitarismo. Dentro de la revolución todo y fuera o contra la revolución nada, como quiera decirse. Esto está todo coordinado ya. Y la gente lo sabe. En los gobiernos por ahí no son estúpidos, ellos no manejan países, no hacen todo tipo de manejos raros y no raros por gusto. Ellos son conscientes de que todo esto está manejado. ¿Por qué no lo han podido hacer bien en Venezuela? ¿O por qué no han tenido la necesidad de hacerlo en Venezuela? Porque en Venezuela han permitido una falsa oposición o una oposición que no le haya mella. Le dan unas cuantas maletas, le dicen unos cargos, te vamos a dar algunos recursos y ustedes manténganse hasta aquí. ¿Por qué María Corina Machado no está metida en esa mesa? Porque ella no tiene poder legislativo, porque ella se le enfrentó al fallecido, gracias a Dios, Hugo Chávez, y a este también.
Entonces, no, con esta no vamos a poder hacer eso, con todos los virtudes y defectos que le pueden encontrar los otros a ella. Pero gente así es muy peligrosa porque te desarma la maquinaria. En Cuba, bueno, hay gente que también lo ha desarmado, hay grupos cristianos que han dicho esto que te estoy diciendo, que se han dado cuenta ya, he tenido contacto, me han llamado todo para preguntarme, para conversar. Hay gente que está en eso, gente, periodistas y pastores, y gente que sí no quiere que le metan la nueva agenda de la nueva izquierda, porque eso sería el fin ya para los nichos para los nichos de los liberales y los conservadores en su vida interior, en su familia, en los pequeños nichos donde han podido desarrollar estos elementos. Y también grupos, por ejemplo, como mencionábamos ahorita, Estado de Sal con Rodríguez, que él se opone a todo eso. Entonces, claro, a estos grupos son los que menos apoyo tienen, estos grupos son los que menos visibilidad tienen, porque son los grupos que realmente pueden hacer mella y atentar contra el plan del neocastrismo. Es muy duro, es muy difícil el panorama, no es fácil. Y como no es fácil, yo no quiero abusar más de tu tiempo, Luis Lionel, y te quiero comprometer, porque este es un tema interminable, a que hagamos otro programa en otra ocasión donde hablemos de justamente las dinámicas en la isla, por ejemplo, las técnicas represivas que está utilizando el castrismo en tiempos recientes. Yo llegué a ver un video, y además lo vi por ti, creo, de una persona, ahorita no recuerdo el nombre, de estos colectivos, digamos, disidentes dentro de la isla, al que asediaron, creo que por 3 o 4 días seguidos, no lo dejaban salir de la casa, le tapiaron la casa para que el tipo no, porque el tipo había convocado a la marcha, fueron varios a los que le hicieron esto, ¿no? Pero creo que eran unos de Archipiélago. No lo dejaban salir de la casa. Y así, bueno, tú te puedes imaginar cualquier tipo de práctica represiva de este tipo, pero no quiero abusar más de tu tiempo, Luis Lionel. Te comprometo a que hagamos un programa en una fecha no muy lejana, antes de que termine el año, volvamos a hablar de Cuba, porque como ustedes ven, amigos, hablar de Cuba o de Nicaragua, que no la tocamos mucho en esta ocasión, pero donde también hay cosas interesantes que decir, es hablar de Venezuela al mismo tiempo, es hablar del Foro Sao Paulo, es hablar de toda la iniciativa, digamos, de lo que podríamos llamar el chavismo, que es la continuación del castrismo en Latinoamérica, y que tiene rasgos comunes por donde quiera que usted lo vea. Usted puede decir, bueno, Cuba es una isla, Cuba no es un petroestado como Venezuela, Cuba no es Nicaragua porque no está inserta dentro del contexto problemático que siempre ha tenido Centroamérica respecto de su relación con los Estados Unidos, pero es que no, independientemente de las particularidades, hay rasgos comunes en los métodos de dominación de estos 3 países, y seguramente que el manual quiere ser aplicado y ha tratado de ser aplicado en otros países también. Hay amenazas en los demás países de América Latina, pero mucha gente no lo quiere ver. Luis Lionel, te agradezco 1.000.000, hermano, te agradezco muchísimo por este programa, y bueno, te comprometo para una próxima ocasión. Tú sabes que tú siempre puedes contar conmigo, porque además de que eres una excelente persona y un excelente periodista, admiro mucho que seas uno de los pocos periodistas de tu generación con 2 dedos de frente, inteligente y todo, pudiendo haberse ido, y sin embargo te mantienes allí en Venezuela al pie del cañón, como se suele decir. Tú sabes que tienes toda mi admiración, mi respeto y mi amistad. Siempre que tú me necesites, siempre, para todo, no para hablar solamente de un programa, siempre vas a contar conmigo. Gracias, Luis Lionel. Es Luis Lionel León, él es escritor, analista político, es cineasta además, y bueno, un cubano de los muchos en el exilio, tratando de que su país, de que su patria vuelva a ver algún día, o la vea por primera vez. Yo no sé si Cuba ha tenido, eso es otro tema también, Luis Lionel, si Cuba ha tenido libertad en algún momento, porque hay gente que dice que no, hay gente que me ha dicho sí, han sido episodios muy breves en la historia de Cuba, pero la lucha sigue, independientemente de eso, y tú eres un luchador por la libertad de Cuba. Gracias, Luis, gracias a la gente que nos vio. Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.